Vayamos ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Esta es la última carta que Pablo escribió. Él sabía que pronto iba a morir y dejar este mundo. Cuando escribió Primera de Tesalonicenses 4, verso 17, él dijo: los que estemos vivos seremos arrebatados. Él pensaba que estaría vivo cuando Jesús regresara. Todo cristiano debería vivir con esa actitud de nosotros los que estemos vivos, no los que estén vivos, sino nosotros. Ese verso nos da a entender que él esperaba estar vivo para la segunda venida de Cristo. Pero 15 años después, cuando escribe esta carta, él dice: el tiempo de mi partida ha llegado. Segunda de Timoteo 4, verso 6. Él sabe que no estará vivo cuando Jesús regrese y que partirá de este mundo antes de eso. El tema de Segunda de Timoteo nuevamente es acerca de un verdadero siervo de Dios y su ministerio. El tema de estas tres últimas cartas reflejan la preocupación de Pablo por comunicar a otra generación, Tito y Timoteo, cómo ser un buen pastor y cómo ser un verdadero siervo de Dios. Y Pablo siempre apuntaba hacia su propia vida. Pablo siempre ponía su vida como ejemplo. Cuando él habló a los ancianos de Éfeso, no les dijo: recuerden los sermones que les prediqué. No, él les dijo: recuerden cómo viví entre ustedes. Aquí le dice lo mismo a Timoteo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Pablo pone su vida de ejemplo diciendo: no soy perfecto, pero según mi entendimiento y conciencia, he tratado de vivir rectamente delante de Dios. Y luego le dirige palabras de aprecio a Timoteo, porque era la única persona que traía gran deleite al corazón de Pablo. Pablo estaba muy decepcionado de muchas personas en las iglesias que fundó, porque no eran discípulos radicales. Estaba decepcionado de muchos de sus hermanos colaboradores, porque no vivían total y completamente para Dios. Y créanme, cualquier verdadero siervo de Dios enfrentará la misma decepción el día de hoy. Si Pablo se sintió así con las iglesias que él mismo fundó, ¿piensas que nosotros podríamos ser mejores? Yo he fundado iglesias y me siento decepcionado por muchas cosas que veo en algunas de ellas. También tengo hermanos colaboradores y me decepcionan ciertas actitudes que observo en algunos. Pero de vez en cuando se encuentra una persona como Timoteo, quien no buscaba el beneficio propio en nada. Una persona así trae gran deleite al corazón de un siervo de Dios. Y Pablo estaba tan emocionado al saber que al menos había unos pocos hermanos como él, que podían continuar el ministerio con la misma devoción para transmitirlo a la siguiente generación. Y eso es lo que trajo mayor deleite al corazón de Pablo. Y eso es lo que siempre debe traer deleite al corazón de un siervo de Dios al llegar al final de su vida. Saber que hay otros que pueden continuar el ministerio con el mismo espíritu. Y Timoteo era uno de esos pocos. Por eso Pablo le habla con tanto aprecio en los versículos 3 y 4, diciendo: noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Aquí debe estar hablando acerca de la última vez que vio a Timoteo cuando se separaron. Ahora Pablo sabe que probablemente nunca lo volverá a ver. Luego conocemos cómo Timoteo llegó a ser creyente. En el verso 5 leemos que la abuela de Timoteo, Loida, fue la primera creyente en esa familia. Su abuela transmitió su fe a su madre, Eunice, y ella se la transmitió a Timoteo. La fe fue transmitida de la abuela a la madre y de la madre a Timoteo. Entonces,
¿Qué le dio esa abuela a la madre de Timoteo? Le dio fe, no solo conocimiento de las Escrituras. ¿Y qué le transmitió la madre de Timoteo a Timoteo? Fe. Timoteo, mientras crecía, debió haber visto a su madre confiar en Dios en las diferentes pruebas que atravesó. Ahora te pregunto, ¿tus hijos deben confiar en Dios durante las pruebas? Así es como puedes transmitirles la fe a ellos. Por eso Dios permite que esas pruebas difíciles se presenten en tu hogar, para que tus hijos desde pequeños puedan ver que mamá ora y confía en Dios cuando enfrenta una situación difícil. Cuando estuve enfermo, mi mamá o mi papá puso sus manos sobre mi cabeza y oró por mí creyendo que Dios me sanaría. Algún día, cuando ese niño o niña crezca, se vaya de casa y se enfrente a una situación difícil, hará exactamente lo que vio hacer a sus padres, confiar en Dios. Así es como debemos transmitirles la fe. Si solo les cuentas historias de la Biblia a los niños, solo les das conocimiento. Pero aquí dice que estas mujeres le transmitieron una fe sincera a Timoteo. Eunice nunca imaginó que ese pequeño niño en sus brazos llegaría a ser un gran apóstol algún día. No sé cuánto tiempo estuvo Timoteo en casa, probablemente menos de 20 años, pero puedo imaginar cuán agradecida se sintió su madre después de ver que su hijo creció y llegó a ser un apóstol. Y todo empezó con la abuela de Timoteo. En Hechos, capítulo 16, leemos que el padre de Timoteo era griego. Eunice se había casado con un incrédulo. Esto nos muestra lo que sucede cuando una joven se casa con un joven rico e incrédulo. Pero ahora ella ha nacido de nuevo y se ha arrepentido. Su esposo probablemente era un hombre de negocios, que no tenía tiempo para Dios ni interés en criar a su hijo Timoteo piadosamente. Nunca leemos sobre él, pero Eunice hizo un tremendo trabajo a pesar de que el padre era un incrédulo. Esta madre crió a su hijo de una manera tan piadosa que se convirtió en uno de los más grandes apóstoles del primer siglo. ¿Qué ejemplo tan grande es Eunice para las madres sobre cómo pueden criar a sus hijos a pesar de tener esposos inconversos? Quién sabe, tal vez ese niño pequeño de 4 años que juega contigo ahora podría crecer y llegar a ser un apóstol de Jesucristo. Eso depende de ti, hermana, de cómo lo críes y de cómo le transmites tu fe. No permitas que te escuchen criticar a otros siervos de Dios y a otros creyentes. Esa es una de las cosas con las que tuve mucho cuidado en mi propio hogar, para que mis hijos no me oyeran hablar mal de otras personas en la iglesia o de otros creyentes, para que no crecieran con esa infección. Así como no quería que mis hijos contrajeran ningún tipo de infección, ni tuberculosis, ni lepra, tampoco quería que se contaminaran con chismes sobre otras personas. Todas estas cosas son igualmente terribles y el chisme es peor. Si logras transmitirles fe a tus hijos cuando te ven enfrentar dificultades, entonces les habrás dado el mejor entrenamiento en casa para el servicio del Señor. Entonces, lo primero que tenía Timoteo era esa fe que recibió de su madre, la cual a su vez la había recibido de su abuela. En la mayoría de los casos que vemos a nuestro alrededor, los cristianos de la primera generación tienen una fe y una devoción al Señor más firmes que los cristianos de la segunda generación. Los de la primera generación son aquellos que han venido al Señor por sí mismos, es decir, cuyos padres no son creyentes. Por ejemplo, muchos de los que están aquí vinieron al Señor por sí mismos y han permanecido firmes a pesar de que sus padres no son creyentes. Usualmente las personas cuyos padres ya eran creyentes, es decir, los de la segunda generación, no tenían tanta devoción, fe y entrega como los de la primera generación. Pero Timoteo fue una excepción. Así que también puede haber creyentes de segunda generación que tengan incluso más devoción que sus padres. Timoteo es un maravilloso ejemplo para los creyentes de segunda generación cuyos padres son creyentes, para que también puedan crecer siendo igual o más piadosos que sus padres en su manera de vivir para Dios. Pero además de tener fe, Timoteo necesitaba algo más para servir al Señor, y eso eran los dones espirituales. Siempre vemos este equilibrio en las Escrituras. Necesita fe y necesita los dones espirituales. Por eso Pablo le dice en el verso 6,
por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque ese espíritu que recibiste cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo no es un espíritu de timidez. Pablo lo exhorta en el verso 6. Aviva ese don, que se mantenga encendido. Eso significa, Timoteo, no permitas que ese fuego que vino sobre ti ese día se apague. Esto nos enseña que Dios nos da un don, pero nosotros debemos mantenerlo vivo y encendido. En otras palabras, Dios enciende el fuego, pero nosotros debemos asegurarnos de echar el combustible para avivarlo, permanezca encendido y que siempre siga ardiendo. No pienses que solo porque Dios te ungió una vez, ya puedes relajarte y decir, bueno, hace 25 años Dios me ungió, estoy bien. He visto a muchas personas que fueron ungidas incluso hace 5 años, pero hoy están espiritualmente muertas. Es triste, pero hay muchas personas que alguna vez tuvieron su fuego encendido, pero hoy ya no lo tienen. Hay jóvenes que alguna vez tuvieron fuego por Dios, por las almas, por vivir para Él y edificar la iglesia, pero ahora ese fuego se ha apagado. Los intereses mundanos y el orgullo entraron y apagaron el fuego. Ahora corren tras el dinero y una vida cómoda y han perdido esa pasión. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, ese fuego que está en ti, avívalo otra vez, manténlo ardiendo. Esa es tu responsabilidad. Si no lo mantienes encendido, se apagará. Manténlo ardiendo con una buena conciencia, estudiando la palabra de Dios, mediante la oración, el ayuno y la búsqueda de Dios, y alejándote del amor al dinero. Manténlo ardiendo, alejándote de discusiones y de todo lo que pueda apagar ese fuego. Luego, Pablo continúa diciendo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Timoteo era una persona bastante tímida. Pablo era una persona con una personalidad ferviente. Sin embargo, Bernabé y Timoteo eran tímidos. Y Dios pone al hombre ferviente junto al hombre tímido, porque ambos son necesarios en la iglesia para equilibrarse mutuamente. Tomemos el ejemplo de Pablo y Timoteo. Pablo, el tipo de persona ferviente y apasionada. Timoteo, el tipo de persona tímida, amable y bondadosa. Esta es la combinación ideal para el liderazgo en una iglesia. Si todos los líderes fueran como Timoteo, la iglesia estaría llena de personas indecisas y conformistas. Y si todos los líderes fueran como Pablo, casi nadie permanecería en la iglesia, porque la mayoría se sentiría desanimada y se iría. Pero cuando ambos tipos de personas están en el liderazgo, eso trae un equilibrio de gracia y verdad. Así que si tienes un compañero de trabajo que es exactamente lo opuesto a ti, esa es la elección de Dios. Lo mismo es si Dios te da una esposa que es exactamente lo opuesto a ti en temperamento. Podemos tener la misma devoción por Cristo y la misma pasión por vivir para Dios, pero tal vez somos opuestos en temperamento. Pablo y Timoteo tenían la misma devoción por Jesús, pero sus temperamentos eran totalmente opuestos. Doy gracias a Dios porque me da hermanos colaboradores que son totalmente diferentes a mí. Ahora, ustedes me han visto durante 3 semanas y ya saben qué tipo de temperamento tengo y qué tipo de compañeros necesito para equilibrarme. Y Dios me ha dado personas así y las aprecio. Aprende a apreciar a las personas que Dios te da, que son completamente diferentes a ti en temperamento, pero igualmente entregadas a Cristo. Así que Pablo le dice a Timoteo aquí, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. No dejes que tu timidez controle tu vida o no dejes que tu dureza controle tu vida. Ambas personas deben ser cuidadosas. Así que Pablo le dice en el verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios nos da poder, amor por los demás y nos capacita para disciplinarnos a nosotros mismos. Quiero decirte esto, muchas veces vemos en el Nuevo Testamento que sin importar la experiencia que puedan tener del Espíritu Santo y lo que Dios haga por ustedes, si no permites que el Espíritu Santo te discipline en tu vida para que administres tu tiempo, tu dinero y para que controles tu manera de hablar, nunca serás lo que Dios quiere que seas. Los más grandes siervos de Dios en la historia de la iglesia fueron hombres y mujeres que permitieron que el Espíritu Santo disciplinara sus vidas.
Fueron disciplinados en sus hábitos de sueño, en su alimentación y en el estudio de las Escrituras. Disciplinados en la oración, en su deseo de servir al Señor y en poner a Dios primero por encima de sus necesidades terrenales. Dios nos ha dado el espíritu de disciplina. Muchísimas personas desperdician su vida conformándose con haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con tener la doctrina correcta, y piensan que a partir de ahí todo fluirá sin problemas. Si no eres disciplinado, te lo digo desde ya, no sacarás mucho provecho de tu vida. Dios nos ha dado el espíritu de disciplina. Pablo continúa diciendo, no te avergüences de mí que soy prisionero. Muchos creyentes se sentían orgullosos de estar asociados con el apóstol Pablo cuando él estaba haciendo milagros. Pero ahora que era prisionero, muchas personas no querían asociarse con él. Hoy en día encuentras cristianos así. Quieren asociarse con un hombre cuando es muy popular. Y cuando se vuelve impopular o es rechazado, se apartan. Casi todos abandonaron a Pablo cuando se volvió impopular, pero aquellos que permanecieron con él fueron los que Dios probó y encontró que eran fieles. A veces Dios nos prueba para ver si permanecemos junto a un hombre ungido, aunque no sea popular. Ahí es donde Dios te pone a prueba, para ver si buscas tu beneficio propio o si eres fiel a lo que sabes que Dios ha dicho en su palabra, aquello que Pablo representaba. Continúa diciendo en este maravilloso verso, el verso 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y lo que le quiere decir a Timoteo en el verso 13 es, no bajes el estándar. Hay una gran necesidad de una exhortación como esta en nuestros días. No bajes el estándar. Si hay una exhortación que quiero darles hoy, hermanos y hermanas, es esta. No bajen el estándar que ven en las Escrituras para atraer a más personas a su iglesia. Si en tu iglesia tienes menos personas, pero con un estándar más alto, eres una mejor iglesia a los ojos del Señor que aquella con más personas y con un estándar más bajo. Es mejor tener 3 discípulos que 300 cristianos a medias. Siempre elegiré a los 3 discípulos. Siempre he creído que puedo influir más en un pueblo con 3 discípulos íntegros que con 300 cristianos a medias. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Esta es la gran carga de todo verdadero siervo de Dios, que la segunda generación mantenga el estándar. Muy a menudo, la segunda generación baja el estándar, porque no tiene la visión de ese hombre de Dios de la primera generación. Eso ha sucedido a lo largo de la historia. Miren las grandes iglesias denominacionales de hoy y compárenlas con lo que era en la época de su fundador. No quiero mencionar nombres, pero muchas veces pienso que si los fundadores regresaran hoy a la tierra, no se unirían a la iglesia que ellos mismos fundaron, porque esas iglesias han bajado los estándares que esas personas predicaron hace 200 o 300 años. El estándar no existe. La forma externa sigue ahí, el nombre está ahí, las doctrinas están ahí, pero la vida y el conocimiento de Dios se ha ido. Esto es lo que siempre sucede en una segunda generación. Y Pablo estaba preocupado. Él dice, mantén el estándar, pero nunca podrás hacerlo sin el Espíritu Santo. Verso 14, guarda el estándar mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es el tesoro que se te ha sido encomendado. Por ejemplo, si en tu trabajo te dan 5 millones de rupias en efectivo para llevar en tren de una ciudad a otra, te aseguraría de llegar con la misma cantidad de dinero. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para guardar el estándar y mantenerlo. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15 que muchos creyentes en Asia Menor se apartaron de él. Pablo en sus últimos días experimentó algo que también experimentó Jesús. Aquí él no se refería a los incrédulos porque estos nunca estuvieron con él, sino que se refiere a los creyentes que no querían asociarse con él porque ahora no era tan popular. Pablo estaba en prisión y ellos no querían ir a prisión. Decían, mejor mantengamos un poco de distancia de él.
porque ahora está en problemas. Y todos lo abandonaron, incluyendo personas como Figelo y Hermógenes, quienes probablemente habían sido hermanos colaboradores de Pablo en algún momento, pero aún así lo abandonaron. Pero en el verso 16 leemos de Onesíforo, quien permaneció fiel y no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Este hombre vino a ver a Pablo en prisión, se asoció públicamente con él y no le avergonzó ser conocido como amigo de Pablo. Alabado sea Dios por personas así. Versículos 17 y 18, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. ¿Sabes? Si ayudas de cualquier manera a un verdadero siervo de Dios, Dios nunca lo olvidará. Incluso si solo le diste un vaso de agua fría, en el día final encontrarás misericordia, como dice en el verso 18. Pasamos al capítulo 2. En este capítulo, Pablo habla acerca de las características de un verdadero siervo de Dios. Dice en el verso 1, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y luego le da una serie de cosas que necesita hacer, usando varios ejemplos para describir a un verdadero siervo de Dios. Primero, versículo 2. Un siervo de Dios debe ser un maestro fiel de la palabra de Dios. Y lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Debes enseñar fielmente a la tercera generación y ellos deben ser fieles para enseñar a la cuarta generación. Fíjate en la carga de Pablo. Él no solo está preocupado por Timoteo, quien era de la segunda generación. Él dice, Timoteo, debes encomendárselo a una tercera generación que sea capaz de enseñar a la cuarta generación. Y asegúrate de elegir a hombres fieles. No hombres inteligentes y astutos, sino hombres fieles. ¿Qué busca Dios hoy en día? ¿Hombres inteligentes? No, hombres fieles. No busca hombres ricos ni inteligentes, sino hombres fieles. Timoteo mismo fue un maestro fiel. Entonces, como siervo de Dios, número 1, debe ser un maestro fiel de la palabra. Número 2, debe ser un buen soldado que no se enreda con el mundo, un soldado desapegado. Eso hace un buen soldado. Dice en los versos 3 y 4 que un buen soldado no se enreda en todos los asuntos de la vida diaria. Imagina a un soldado del ejército que mientras está en batalla siempre tiene la mente puesta en sus propiedades o en si alguien le está robando. Entonces no podrá pelear una buena batalla. Cuando un buen soldado está en el campo de batalla contra el enemigo delante de él, tiene que olvidarse de todo en este mundo, porque probablemente pueda perder la vida allí y ni siquiera verá su propiedad. Entonces, el buen soldado se concentra en el enemigo y dice, esto es todo en lo que estoy interesado y debo ganar esta batalla. ¿Quieres servir al Señor? Tienes que apartar tu mente de todas estas cosas terrenales. Y debes decir, estoy en batalla con el diablo y debo ganar esta batalla para el Señor. Durante toda mi vida estoy en una batalla y Dios se encargará de todas las cosas terrenales por mí. No voy a correr tras estas cosas terrenales, no tengo tiempo para eso. Dios se encargará de ello. Yo haré lo mínimo que sea necesario, pero mi mente está puesta en la batalla. Quiero preguntarte, ¿eres un buen soldado? Muchos creyentes son buenos soldados cuando están solteros, pero cuando se casan y tienen hijos, permiten que sus mentes se ocupen tanto en las cosas terrenales que su efectividad para Dios disminuye considerablemente. Si te casas conforme a la voluntad de Dios, creo que tu efectividad para Dios debería aumentar y tu devoción a Dios también. Estuve en la obra cristiana a tiempo completo incluso antes de casarme. Mi esposa y yo criamos a 4 hijos. Ahora son adultos y se fueron de casa. Y en ningún momento mi familia se volvió más importante que el Señor para mí. Hasta donde sé, mi preocupación por mi familia y atender sus necesidades nunca me impidió hacer la obra de Dios. Seguí viajando de la misma manera que lo hacía cuando era soltero. Si Dios me llama, yo iré. Y nunca he perdido nada. Mis hijos y mi esposa no han perdido nada.
Si vives en la voluntad de Dios, no sufrirás, y tu familia no perderá espiritualmente ni materialmente. Dios es un Dios fiel. Si le sirve fielmente, ¿crees que Él dejará desamparada a tu familia? Eso es imposible. Así que sé un buen soldado. Busca primero el reino de Dios y verás que todas las demás cosas que tu familia necesita, Dios las proveerá. No te preocupes. Si vives para Él, no te fallará. Solo estoy añadiendo mi pequeño testimonio al de muchos siervos de Dios a lo largo de 2000 años, que pueden decir lo mismo. Si honras a Dios, Él te honrará. Así que no te enredes con los asuntos de la vida diaria. El tercer ejemplo que Pablo usa aquí es el de un atleta. Un verdadero siervo de Dios debe ser como un atleta que corre de acuerdo con las reglas. Es un verdadero atleta. Esto significa que no hace trampa y que no hace algo incorrecto cuando nadie lo está observando. Pensemos en un evento olímpico como la caminata de 50 kilómetros. Eso significa que los competidores tienen que caminar, no correr. Pero 50 kilómetros es una distancia larga y puedo imaginar que cuando nadie los ve, algunos competidores se sienten tentados a correr un poco para alcanzar ventaja. Sin embargo, hoy en día hay cámaras ocultas que los observan durante todo el recorrido. Y si alguno hiciera trampa y llegara primero, sería descalificado. He visto casos así. Les dicen, no, te vimos correr un poco a la mitad del camino. Así que aunque llegases primero, estás fuera. Así también, no debe haber trampa en ninguna área de la vida de un siervo de Dios, ya sea una caminata de 50 kilómetros o 50 años caminando con el Señor. En ningún momento debe violar las reglas. No debes decir, esto es para la obra del Señor. Tengo que decir esta mentira. Hermano, nunca debes mentir por la obra del Señor. Si es la obra del diablo, tal vez sí, pero no por la obra del Señor. No hagas trampas manipulando cuentas para no tener problemas con el gobierno. No tienes que manipular ninguna cuenta en la obra del Señor. Podemos ser honestos. No tenemos que decir ninguna mentira. Si nos toca sufrir, sufrimos. Prefiero sufrir a manos de hombres que me persiguen por decir la verdad y llevar mis cuentas fielmente que sufrir un día ante Dios por haber mentido. Así que debemos ser atletas que respetan las reglas. Luego, ¿cuál es la siguiente? Número 4, debemos ser como el agricultor que trabaja. Versículo 6. Cuando un agricultor siembra una semilla, él no viene al día siguiente a ver si ya brotó el cultivo. Él espera. Por ejemplo, si planta un cocotero, ni siquiera viene después de 6 meses a ver si han salido los cocos. Tarda mucho, pero vendrá. Mientras tanto, este agricultor que trabaja lo riega y le pone fertilizante. Los agricultores tienen que ser personas trabajadoras, de lo contrario no obtendrán una buena cosecha. Dice en el verso 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Si 10 agricultores trabajan en un campo, el que más haya trabajado debe recibir la primera parte de la cosecha. Y un siervo de Dios debe ser como un agricultor que trabaja en su estudio de la palabra, en su servicio diligente a las personas, regando y regando para que muchos años después tenga el gozo de ver a estas personas crecer hasta la madurez y convertirse ellas mismas en siervos de Dios. Ese es el tremendo gozo que he tenido en los últimos años, ver a personas que han crecido como creyentes comunes y ahora se han convertido en siervos de Dios. Y luego dice más adelante, en el verso 8, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David. Y en el verso 7 dice, considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Piensen en estas cosas, son ejemplos, pero necesitan reflexionar sobre ellas y ver cómo se aplican a su vida. Número 5, un siervo del Señor debe ser un obrero diligente. Versículo 15. Debe ser un obrero diligente cuando se trata de la palabra.
Un obrero diligente que maneja con precisión la palabra de verdad. Alguien que puede presentarse ante Dios como un obrero diligente, diciendo, Señor, tienes que usarme porque he pasado muchas horas estudiando tu libro. ¿Tú puedes decir eso? O simplemente dices, Señor, úsame. ¿Por qué Él debería usarte? ¿Has pasado muchas horas tratando de entender con precisión la palabra de Dios? ¿O simplemente te sientas y dices, Señor, desearía poder hablar como ese hombre? Nunca podrás hablar como ese hombre, porque no eres tan diligente con la palabra de Dios. Lees muchas otras cosas la mayoría del tiempo, pero no tienes tiempo para estudiar la palabra. Te lo digo, Dios no recompensa a los perezosos. A veces los niños vienen a mí en época de exámenes y dicen, Tío Zach, por favor, ora por mí. Yo les pregunto, ¿estudiaste para tu examen? Si no estudiaron, mis oraciones no les servirán. Porque un agricultor que no siembra ni riega con cuidado no puede orar esperando una buena cosecha, porque no la recibirá. De la misma manera, si quieres que Dios te use, pero no eres diligente con el estudio de la palabra, no puedes ser usado por Él. No es posible. Veamos lo que Él menciona en los versículos 11 al 13. Verso 11, si morimos con Él, también viviremos con Él. Verso 12, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Verso 13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. En el verso 14, Pablo advierte a Timoteo, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras. Los dos libros de la Biblia que más nos advierten sobre evitar las discusiones y disputas son Primera y Segunda de Timoteo. Pablo le dice muchas veces a Timoteo, evita los pleitos, evita las discusiones sobre palabras. ¿Y saben cuántos predicadores cristianos hoy en día discuten con otras personas sobre palabras? Justo lo que Pablo dijo que no hicieran. Cuando algunas personas vienen a discutir conmigo acerca de alguna doctrina, lo primero que trato de discernir es si realmente desean conocer la verdad porque quieren llevar una vida piadosa o solo quieren discutir conmigo para demostrar que yo estoy equivocado. Si percibo que realmente buscan una vida piadosa, estoy dispuesto a pasar muchas horas explicándole las escrituras. Pero si noto que solo quieren convencerme de que estoy equivocado, detengo la conversación inmediatamente y cambio el tema porque puedo ver que está comenzando a irritarse. Y así hablamos de un tema que sea de interés para ambos, en lugar de hablar acerca de esa doctrina sobre la que está comenzando a alterarse. Así que ten cuidado de no entrar en discusiones con alguien que está alterado. No lo hagas pecar. No quiero hacer pecar a la gente, por eso prefiero cambiar el tema. Si hablamos de deportes, él no podrá pecar, pero si hablamos de doctrina bíblica, él pecará por la manera en que habla de ese tema. Así que no discutan sobre palabras. Es una exhortación muy importante que yo les daría a ustedes. De nuevo, en el verso 16, Pablo repite, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Recuerden, hermanos y hermanas, todas las palabrerías, chismes, todo tipo de conversaciones mundanas conducen a la impiedad. En el verso 17 dice, su palabra se extenderá como gangrena. ¿Sabes qué es la gangrena? Cuando las personas padecen diabetes, tienen una pequeña herida en el pie. A veces no sana y la gangrena se extiende. Los médicos intentan con medicinas, antibióticos y no sana. Hasta que finalmente el doctor dice, lo siento, tengo que cortar tu pie. La gangrena es terrible. Se extiende y no hay otra cura que cortar el pie. A veces incluso media pierna porque se está extendiendo. ¿Y saben cuál es la gangrena en la vida cristiana? Son las discusiones y las conversaciones mundanas. Sentarse a hablar y hablar de todo tipo de cosas inútiles. Es como gangrena, simplemente se extenderá, destruirá tu vida y la de los demás.
córtala. Esto es muy importante. En el verso 17 leemos de Himeneo y Fileto. Ellos fueron dos hombres que se entregaron a tales charlas y discusiones mundanas y terminaron apartándose completamente de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornaron la fe de algunos. Verso 18. Luego, Pablo habla del sólido fundamento de Dios. El fundamento de Dios tiene dos lados. En su sello, el superior que solo puede ver Dios y el inferior que nosotros vemos. Hay un gran debate en el cristianismo sobre lo que se conoce como calvinismo y arminianismo. Debaten en la soberanía de Dios versus la responsabilidad humana en la salvación, o en la elección incondicional de Dios y su gracia irresistible. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta está en ambos. Hay verdad en ambos. Y si me preguntan, yo sostengo ambas posturas porque ambas están en las Escrituras. No puedes descartar una. Dios es soberano y Él nos escoge, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos buscarlo y seguirlo. Ambas son verdaderas. Él nos sostiene, pero nosotros debemos aferrarnos a Él también. Desde el lado superior, Dios conoce a todos los que son hijos de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. Seguridad eterna. Pero si miras desde el lado inferior, que es el lado que nosotros podemos ver, ¿cómo sabemos que un hombre es discípulo de Jesús? Yo no puedo verlo desde el lado de Dios. Si pudiera mirar en el libro de la vida, te diría si eres eternamente seguro, pero no puedo. Lo miro desde el lado inferior y que veo que si mencionas el nombre del Señor, debes alejarte del pecado. Si te alejas del pecado, te digo, hermano, estás eternamente seguro. Así que ves que ambas verdades están presentes en el sello de Dios sobre su fundamento. Hay calvinismo y arminianismo. Ambos están allí. El Señor conoce a los que son suyos. Él los ha seleccionado soberanamente y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Así que Dios nos sostiene y nosotros debemos aferrarnos a Él. Entonces, hemos visto estas características de un verdadero siervo de Dios. Número 1, maestro fiel. Número 2, buen soldado. Número 3, atleta que compite de acuerdo a las reglas. Número 4, un agricultor que trabaja. Y número 5, un obrero diligente. Ahora, la característica número 6 de un verdadero siervo de Dios es que debe ser un vaso de honra que se limpia a sí mismo. Versículos 20 y 21. Ahora, en el Nuevo Testamento se mencionan dos tipos de limpieza. Una es la limpieza de Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. Esa es la limpieza que Dios hace de mi vida pasada. Yo no puedo hacer eso. Solo la sangre de Jesús puede hacer esa limpieza. La segunda limpieza es la que nosotros debemos hacer. Y se encuentra aquí en el verso 21. Si alguien se limpia de estas cosas. Estas dos limpiezas son como las dos caras de una moneda. Dios limpia nuestros pecados pasados y nosotros debemos limpiarnos de las cosas malas que descubrimos en nuestra vida. Por ejemplo, descubres que tienes el hábito de hacer bromas que hieren a otras personas. Si tienes ese hábito, no le pidas a Dios que te lo quite. Di, Señor, voy a limpiarme, voy a dejar este mal hábito. Señor, tengo el hábito de ser entrometido en los asuntos de otras personas. Quiero limpiarme de eso. Muchos creyentes son entrometidos y quieren saber quién se va a casar, quién está embarazada, quién va a tener un bebé. Yo digo, no me interesa todo eso. Tengo suficiente con pelear contra el diablo, en lugar de estar investigando la vida de otros. Eso no es asunto mío. Y no diga, Señor, límpiame. No, yo debo limpiarme a mí mismo. Debo dejar de interesarme en estas cosas. Y si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. Versículo 21. Hermanos y hermanas, ¿quieren ser un vaso útil para el Señor, preparado para toda buena obra? Yo quiero ser así. Durante muchos años ha sido la pasión de mi vida. Señor, quiero ser un vaso útil para ti, para toda buena obra que puedas hacer con mi única vida terrenal. Por favor, hazme útil. Mi vida en la tierra es corta. Quizás viva 70, 80 o 90 años, no sé. Pero cada año de mi vida debe contar para ti.
Debo ser útil para ti. Entonces el Señor dice, límpiate a ti mismo. Mira tu vida, observa las cosas que son inútiles y límpialas. Deja que tu vida sea una limpieza continua. Yo me sigo limpiando a mí mismo incluso hoy. Todo lo que encuentre que no sirva para la obra de Dios, quiero limpiarlo. Eso no es bueno para un siervo de Dios. Quiero limpiarlo. Si eres serio en esto, serás un vaso útil para el Señor. Hoy en día hay muchos vasos que no son útiles para el Señor. En el verso 20, Pablo compara a los cristianos con diferentes tipos de utensilios en una casa. Hay vasijas de madera o cajas de madera en las que guardamos cosas. Hay vasijas de barro donde almacenamos agua. Y luego hay algunas vasijas de oro y plata que generalmente guardamos en los armarios y no usamos tanto. Pero si hay un incendio en tu casa, ¿qué vasijas tomarías y sacarías de la casa? Seguro que no tomarías las cajas de madera ni las vasijas de barro, sino que correrías al armario para tomar las vasijas de oro y plata. Esas son las vasijas por las que Jesús vendrá. Cuando el mundo esté en llamas, Él se llevará sus vasijas de oro y plata. ¿Eres una vasija de barro? ¿Puedes convertirte en una vasija de oro? Sí, límpiate a ti mismo de todo. Una vasija de barro puede convertirse en una vasija de oro. No pienses solo en la utilidad. Muchas personas dicen, Dios me está usando. Sí, en tu casa podrías usar las cajas de madera más que lo que usas las vasijas de oro, ¿verdad? Si tienes una vasija de oro, ¿con qué frecuencia la usas en la mesa del comedor? Pero las cajas de madera y las vasijas de barro las usas mucho. Pero la utilidad no es lo que tiene valor. ¿Te preocupa la utilidad o te preocupa tu valor espiritual para Dios? Eso es más importante que decir, Dios me está usando. Dios usa incluso al diablo. ¿Lo sabías? El diablo envió un aguijón en la carne de Pablo y Dios usó eso. El diablo envía enfermedades a la gente y Dios las usa. Él usa al diablo. Él usa a muchas personas de esa manera. Dios usó a Balaam. Dios usó a Salomón, incluso escribió las escrituras y él fue al infierno. Así que nunca te gloríes en el hecho de que Dios te está usando. Muchos que profetizaron e hicieron milagros en el nombre de Jesús serán rechazados en el día final. Ser usado por Dios no es lo principal. Lo principal es tu valor. ¿Eres una vasija de oro? Por último, la séptima característica de un siervo de Dios es que debe ser un amable consejero. Versos 24 al 26. Debe ser gentil en la manera en que habla con las personas. Y nuevamente dice, no discutas y no pelees. No puedes ser un siervo de Dios si eres rencilloso y te entregas a especulaciones necias. Versos 23 y 24. Algo más que quiero mencionar se encuentra en el verso 22. Si deseas limpiarte a ti mismo, una de las primeras cosas de las que debes huir son de las pasiones juveniles. Incluso un hombre como Timoteo, que tenía alrededor de 45 años en ese momento, tuvo que huir de las pasiones juveniles. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Necesitan las personas de 45 años huir de las pasiones juveniles? Pablo le dice a este hermano íntegro Timoteo, solo corriendo puedes escapar de este tipo de pecado. No imagines que por tener 45 años no serás tentado. Tienes que huir, alejarte y correr. No permitas que tales pecados te arrastren y destruyan tu ministerio. Verso 22. Busca la justicia con los que invocan al Señor con un corazón puro. En otras palabras, debemos buscar la comunión principalmente con aquellos que buscan la pureza. Eso nos ayudará a huir del pecado. Nuestros mejores amigos en la tierra deben ser aquellos que desean la pureza con todo su corazón. Hay muchos creyentes, pero entre todos ellos, mis mejores amigos deben ser aquellos que desean vivir una vida piadosa. Los demás tal vez tienen un estándar más bajo. No están tan interesados en la piedad. Quieren ir a ver películas y varias cosas así. Está bien, puede que hayan nacido de nuevo, no lo sé, pero ese no es el tipo de persona con las que quiero pasar la mayor parte de mi tiempo. Quiero pasar la mayor parte de mi tiempo con aquellos que desean la piedad, con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Te preguntarás, ¿cómo podemos saber lo que hay en el corazón? Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia.
¿Sabes lo que hay en el corazón de una persona por las cosas que le gusta hablar? Si una persona siempre habla de dinero y cosas materiales, eso es lo que hay en su corazón. Pero cuando alguien habla principalmente del Señor, sabes que eso es lo que hay en su corazón. Así que no quiero buscar personas que puedan decirme cómo ganar dinero o cómo comprar cosas materiales. Quiero tener comunión con aquellas personas que pueden decirme más acerca de Jesús y de lo que han descubierto sobre Él en las Escrituras. Estoy tan enamorado de Jesús incluso después de 41 años, que me encanta hablar con personas que me hablan de Jesús, mi amado. Ese es el secreto de servir al Señor. Aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Tú debes ser alguien así. Dice en los versos 25 y 26, debes reprender tiernamente a las personas para que escapen del lazo del diablo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo habla de cómo será difícil ser un cristiano fiel en los últimos días. Tiene sentido que los últimos días comenzaron el día de Pentecostés. En Hechos, capítulo 2, Pedro dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso comenzó el día de Pentecostés. Actualmente estamos casi en el año 2001. Ya no estamos en los últimos días, estamos en los últimos minutos, probablemente en los últimos segundos. Cuanto más serán ciertas estas cosas. Dice en el verso 2, los hombres serán amadores de sí mismos. Lo interesante es que Pablo no está hablando de la gente del mundo. La gente del mundo siempre ha sido amadora de sí misma en los últimos días y en los primeros días. Amadores del dinero, jactanciosos, arrogantes. Todo esto es cierto para las personas mundanas de todos los siglos. Pero aquí en el versículo 5, él está hablando de aquellos que pretenden y afirman ser creyentes. Eso significa que tienen una apariencia de piedad y tienen la doctrina correcta. Estos son cristianos evangélicos. Cada vez que se habla de la apariencia de piedad, se refiere a la doctrina. Está hablando de personas que se aferran a la apariencia. La doctrina es como las partes completas del cuerpo humano. 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies, 2 ojos, 2 oídos. Si solo hay 8 dedos, esas son las personas que no tienen todas las doctrinas. 10 dedos son las personas que tienen todas las doctrinas correctas. Pero ¿de qué sirve si no hay vida en este cuerpo? Esa es la condición de muchos cristianos evangélicos. Sus doctrinas son correctas. Tienen 10 dedos, los 2 pies y los 2 ojos, pero no hay vida. Tienen una apariencia de piedad. La doctrina es correcta, pero no tienen poder. No pueden levantarse y vivir para Dios. Tales personas que tienen todas sus doctrinas evangélicas correctas, que pueden firmar cualquier declaración doctrinal y unirse a cualquier comunidad evangélica, son amadores de sí mismos. ¿Eres uno de esos? ¿Te glorías en el hecho de que no eres un cristiano liberal? ¿Tu doctrina es correcta? ¿Tienes todas las doctrinas, no como los cristianos liberales? ¿Tienes 10 dedos en los pies, no 5 dedos como ellos? ¿Tienes 2 ojos, no un ojo como ellos? ¿Te glorías en el hecho de que todas tus doctrinas son correctas, pero eres un amador de ti mismo? ¿Vives para ti o vives para Dios? ¿Eres amador del dinero? Esa es la segunda pregunta. ¿Eres jactancioso? ¿Eres arrogante en tu comportamiento con tus hermanos y hermanas más jóvenes? ¿Eres chismoso? ¿Hablas mal de otros? Si aún vives en casa, ¿eres desobediente a tus padres o les deshonras? Cuando te vayas de casa, no tienes que obedecer a tus padres, pero todavía debes honrarlos. ¿Eres desagradecido con las personas que te hacen bien? Todo esto es impiedad. ¿Eres impío? ¿Sin amor? ¿Eres una persona rencorosa? La gente intenta acercarte a esa persona con la que tienes un conflicto, pero eres terco y no quieres ceder tu punto de vista. ¿Eres un calumniador? ¿Eres alguien sin autocontrol, salvaje, aborrecedor de lo bueno, traidor, impetuoso, presumido? ¿Eres amador del placer y la comodidad más que amador de Dios? Si amas la comodidad más de lo que amas a Dios, te digo ahora mismo que puedes olvidarte de servir a Dios. No puedes amar la comodidad más que a Dios y servirle. Eso está completamente fuera de discusión. Y sin embargo, hay personas que hacen todas estas cosas y tienen la doctrina correcta y dicen, hemos nacido de nuevo.
¿Sabes que hay multitudes de personas así hoy en día en el mundo? Tienen el lenguaje correcto, la apariencia correcta, pero no han sido liberadas del egocentrismo, de vivir para sí mismos, de vivir para el mundo y de vivir para el dinero. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5, a los tales evita. ¿Por qué debemos evitar a esas personas? Porque de lo contrario podemos infectarnos. Dice en el verso 6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas. ¿Sabes? Hay algunos predicadores que solo les gusta predicar a mujeres. Es una locura. Pero ellos saben que pueden convencerlas. Algunas de estas mujeres simplemente se sientan y les gusta escuchar a estas personas. En este versículo lo dice. Ellos van a visitar a los hogares cuando la mujer está sola. Les hablan y las capturan para sacarles dinero. Y estas mujeres siguen escuchando a un sinnúmero de predicadores. Van de esta doctrina a aquella, de esta iglesia a otra. Asisten a reuniones especiales y nunca pueden entender la verdad. Quiero aclarar, no todas las hermanas son así. También hay algunas excelentes hermanas piadosas en la iglesia. Pero aquí dice que algunas mujeres son así. Y algunos predicadores van tras ellas. Ten cuidado. No seas de este tipo de predicador. Sé un hombre de Dios. Luego, Pablo cita el ejemplo de Janes y Jambres, que eran los magos de Faraón que se opusieron a Moisés. Estos son como las personas que se oponen a los siervos de Dios. Hoy también hay personas que se opondrán a ti y tienen apariencia de piedad, pero un día Dios los juzgará y su necedad quedará manifiesta ante todos. En contraste con esos predicadores, Pablo le dice a Timoteo en los últimos versículos 10 y 11, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones y sufrimientos. Pablo no estaba presumiendo. En ocasiones debemos compartir nuestro testimonio con otros creyentes para desafiarlos. Pablo tuvo que recordarle a Timoteo su testimonio para compararlo con el de otros predicadores corruptos que afirmaban ser siervos de Dios. Luego él dice, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Dice en el verso 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Verso 13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo es advertido de mantenerse alejado de ellos y seguir lo que había aprendido desde su niñez. Y luego llegamos a ese maravilloso pasaje sobre la Escritura en el que pensamos cuando comenzamos este estudio. Pablo exhortó a Timoteo a dedicarse al estudio de las Escrituras porque en ella está el aliento de Dios. El mismo Espíritu Santo que te llena es quien escribió este libro. Estúdialo. Deja que te enseñe, que te reprenda, que te corrija, que te instruya en justicia y que te equipe para ser un hombre de Dios listo para toda buena obra. Luego, Pablo da sus palabras finales a Timoteo en 2 Timoteo 4, versos 1 y 2. Te encargo solemnemente, predica la palabra. Debes estar preparado para predicar en todo tiempo, cuando te sientas con ánimo y cuando no, cuando sea conveniente y cuando no lo sea. Debemos estar siempre listos para predicar la palabra de Dios. Y cuando lo hagamos, no solo debemos consolar a las personas, sino también reprender, corregir, exhortar y enseñar con mucha paciencia e instrucción. Dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Sana doctrina significa doctrina saludable que conduce a una vida piadosa. Vendrá el tiempo en que querrán solo que les acaricien los oídos con predicadores que los hagan sentir bien y recojan su dinero. No estarán interesados en escuchar enseñanzas sólidas sobre la santidad. Ve hoy a cualquier librería cristiana y encontrarás muchos libros que solo son basura. Solo hay testimonios de personas, pero no enseñanza sólida que conduzca a la santidad. Solo hacen énfasis sobre experiencias y diversos tipos de cosas que no llevan a una vida piadosa. Ese tiempo que menciona Pablo aquí ya ha llegado. Esos son los únicos libros que se venden muy a menudo y la gente busca esas cosas. Esos son los libros que venden por millones. Esto es porque la mayoría de los cristianos de hoy no están interesados en vivir una vida piadosa y santa.
Él dice, ese tiempo vendrá. Así que siempre que tengas la oportunidad, debes predicar la palabra de Dios. En medio de tus dificultades, haz el trabajo de un evangelista. Si eres llamado a ser un evangelista, ve y gana almas. No pierdas el tiempo con otras cosas. Luego, Pablo dice que el tiempo de su partida ha llegado. Al mirar atrás en su vida, se alegra de haber luchado contra el diablo y los deseos de la carne con todo su corazón. Se alegra de haber terminado la carrera que Dios le asignó. Cumplió su ministerio terrenal. Fue a todos los lugares que Dios quiso que fuera, a veces caminando o naufragando, pero él siempre estaba decidido a ir donde Dios le mandaba. Y él mantuvo su fe. Por eso, Dios le había reservado una corona de justicia, que no solo le dará a Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Pero, dice en el verso 10, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Hay mucha gente que se aparta. Versículos 14 y 15. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Verso 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Verso 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Verso 18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Y así es como Pablo concluye sus palabras finales. Damos gracias a Dios por el ejemplo de un siervo tan piadoso que mantuvo la fe hasta el final. Peleó la buena batalla, terminó su carrera. Un ejemplo a seguir para todos nosotros. Oremos.